con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Si no hace caso, ni siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, ayer el Evangelio nos dejó en un punto alto. Que ninguna vida se pierda. ¿Se acuerdan? Que ninguna vida se pierda. Jesús lo dijo en estos términos: la voluntad del Padre Celestial, de vuestro Padre, es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Que no se pierda ninguna vida. Ninguna vida, sobre todo ninguna vida frágil, requiere mayor cuidado, pero ninguna vida. Y hoy el Evangelio avanza y responde a la pregunta: ¿y esto cómo lo hago? Y nos ayuda mucho la parábola que leíamos ayer. Jesús esto lo ilustró al final con la parábola del pastor de las 100 ovejas, que se le perdió una y fue capaz de dejar las 99 ovejas, las más devotas, las más fieles, las que no fallaron, las que siempre estaban ahí, para buscar una, la ovejita chivata, como dirían aquí, la ovejita medio loquilla. El pastor hace una cosa loca. ¿A quién se le ocurre dejar 99 para buscar una? Pero esto es lo que Jesús enseguida va a afirmar. Es voluntad del Padre Celestial que no se pierda ni uno. La comunidad de Jesús está llamada a ser buena pastora. ¿Y cómo podemos ser buenos pastores de aquella ovejita chivata, de aquella ovejita que se fue, que se le fueron las luces, que metió la pata? ¿Qué podemos hacer? Jesús hoy nos dice que la comunidad ejerce su tarea pastoral de buscar al hermano. ¿Cómo lo hace? De 3 maneras. Esto ya para mí es significativo, que no haya una única manera. Jesús da 3 caminos, 3 rutas, 3 alternativas, como quien dice, la comunidad tiene que ser creativa. Que no me funcionó esta manera, bueno, tienes otra. Que esta tampoco, tienes otra. Explora caminos, explora. Somos tan ingeniosos en muchas cosas de la vida para salir adelante, ¿cómo no vamos a ser ingeniosos e inteligentes en las relaciones para ganar a un hermano que se ha perdido? Y Jesús entonces nos da 3 caminos. 1, la corrección fraterna. 2, lo que se llama aquí el desatar. Jesús le da a la comunidad la potestad de atar y de desatar. Ya lo vamos a ver. Y 3, cuando ya no funciona ninguna de las anteriores, ora por ese hermano. Y entonces propone un camino que yo sé que a muchos de ustedes les gusta ejercerlo: la oración de intercesión. La oración de intercesión tiene poder. Y aquí lo que se está pidiendo
es la conversión del hermano, el cambio de vida del hermano. La intercesión no es para pedir trabajo solamente, también, o la salud, o tantas otras cosas buenas que necesitamos de Dios, también para pedir el cambio de vida de una persona. Y la oración es eficaz. Veamos la primera, brevemente. La corrección fraterna. Dice Jesús en el Evangelio: si tu hermano peca, repréndelo, estando los dos a solas. Aquí tengo que hacer una aclaración porque quien tradujo esto del griego, francamente, no sé qué le pasó. El texto dice: si tu hermano falla, no dice propiamente contra ti, es una variante. Si tu hermano falla, es decir, si tú te enteras, ojo, si tú te enteras que una persona está haciendo algo que no es, tú no puedes hacerte de la vista gorda, ni quedarte cruzado de brazos y decir, bueno, no, ese es problema de él, yo no me meto. Es verdad que uno no debe meterse en lo que no le toca, y a veces puede hacer más daño que bien cuando se mete en ciertas cosas. Pero yo no puedo ser indiferente ante la pérdida de un hermano. No me puede dar igual. No puedo estar tranquilo, como el pastor que perdió la oveja. No puedo estar tranquilo. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Dice un verbo que solamente tiene dos letras. Ve. Ve. Sea en la forma en imperativo ve, sea en la forma infinitivo ir. Siempre tiene dos letras. El verbo más chiquito, más cortito y el más fuerte. Es decir, no te quedes en la pasividad. No te quedes a distancia viendo cómo se hunde la vida del otro. Ve. Esto fue lo que Jesús siempre hizo. Ir a buscar. Ir a buscar. La iglesia no puede ser una iglesia encerrada en cuatro paredes, una iglesia acomodada, mirando para arriba solamente. La iglesia tiene que ir a la calle. Tiene que salir. Y el Señor dice, ve, no te quedes de brazos cruzados, ve. Primer verbo, ir. Y este ir está acompañado de otro verbo. ¿Ir para qué? Entonces ya encontramos el contenido. Para corregir al hermano. Se trata de la corrección fraterna. Y aquí mi traducción, la que acabo de leer, dice repréndelo. Si yo digo repréndelo, al menos como yo lo entiendo en mi diccionario personal, significa regáñalo, cógelo, hazle así, no. El verbo griego es elenjo. Elenjo no es propiamente ni siquiera exhortar es paracleto. La exhortación, no, darle catequesis, darle lecciones, Jesús no utilizó aquí este verbo, utilizó el verbo elenjo. Elenjo significa convencer. Convencer. Es decir, vas con argumentos. Convencer, incluso con un matiz muy bonito. Elenjo es convencer para ganar al otro. Es un verbo, permítame, es un verbo de seducción. Gánate al otro. No, por eso cuidado con la corrección fraterna, pareciera que fuera a estar con el dedo así. No, es un camino para ganarse el corazón del otro. Con argumentos. No se puede ir, por lo tanto, y lo connota el mismo verbo en griego, no, es una pena que hayan puesto aquí reprender, porque reprender, al menos para mí, no sé si para ustedes, tiene una connotación muy negativa. Es muy positiva en realidad. Esto significa que yo no puedo ir con rabia. Si yo estoy con rabia y en ese momento voy a hacer la corrección fraterna, mejor déjalo para otro día, hasta que se te pase. No lo puedo hacer tampoco con odio. Es que esa persona yo la odio y entonces la voy a poner en su sitio. No, entonces no lo hagas. Ahí sí, no, porque no estás en capacidad de seducir. Lo que vas es a aumentar la herida. Lo que vas a hacer es un hueco peor en la relación. Entonces, corrige a tu hermano.
en el sentido de ganártelo. Y dice Jesús, si tu hermano te escucha, esperemos que no le entre por aquí y le salga por acá, como a veces pasa, sino que la persona realmente la sedujiste, la conquistaste desde dentro con amor. Entonces, dice el texto, has salvado a tu hermano, has ganado a tu hermano. Qué bonito. Ese es el objetivo. Y aquí ya tendría que haber terminado el primer camino. Éxito, gol, victoria. Te anotaste un gol, gané al hermano. No sobre el hermano, ganaste a él fue el que ganó al final. Pero como a veces pasa que algunos hermanos son un poquito así, perdónenme, renegados, son duros. Hay gente que no, que le cuesta aceptar el llamado de atención, la invitación a cambiar un comportamiento nocivo. Entonces dice Jesús, bueno, paso número 2, entonces llama a 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos significa, testigos, aquí significa que lo que tú le estás diciendo no es algo tuyo, personal, no es un problema personal, es algo objetivo, por eso 2 o 3 testigos, sí, otras personas lo han visto, a otras personas les consta. Es una manera de objetivar. Es una manera bonita de objetivar. 2 o 3 testigos. Pero puede ocurrir que ni siquiera hay gente que se descara y dice, muy bien, es verdad, pero yo hago lo que me da la gana. Sí, pero te estás tirando la vida, chico. Te estás tirando la vida. Entonces viene el paso número 3. Dice Jesús, entonces, si no le hace caso, díselo a la comunidad. A la comunidad, aquí hay una cuestión importante. Jesús utiliza el término iglesia. Díselo a la eclesía. Bonito eso, a la eclesía, a la iglesia. La palabra iglesia ya apareció antes en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 16, cuando Pedro confesó la fe, Mateo 16, 16, luego en el versículo 19 del capítulo 16 le dijo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates, lo que desates, le dice el Señor. El Señor ya había hablado de la iglesia. Y Pedro dice, tú eres la roca sobre la cual se edifica esta iglesia. Ahora el Señor dice, ve y díselo a la iglesia. No a Pedro, no. A la comunidad. A esta comunidad pastoreada, muy afiatada, como dicen en Chile, muy integrada, muy fraterna. Y entonces la comunidad dice, si la comunidad, se entiende a los líderes de la comunidad, si no le hace caso a la comunidad, entonces considéralo como un pagano o un publicano cobrador de impuestos. Esto tiene que ver con el punto número 3. Número 2, vamos a ver lo que pasa. Primer camino, la corrección fraterna, insistente, y cada vez en un grado mayor. Es decir, ayudar al hermano, convenciéndolo, seduciéndolo. El verbo elenjo, en griego es muy importante. Seduce, gánate el corazón del hermano. No te le pongas encima, gánatelo. Cuando esto no es posible, dice el Evangelio, entonces trátalo, porque hay gente que se cierra la banda, se cerró. Trátalo como a un publicano o un pagano. Este es el paso siguiente. ¿Qué se hace con el pagano? Infelizmente, esta expresión, trátalo como a un pagano o a un publicano, en la historia de la interpretación, en 2000 años que llevamos leyendo el Evangelio, ha tenido una lectura, en algunos casos, no todo el mundo, pero en algunos casos ha tenido una lectura que al final ha incidido en la disciplina de la Iglesia Católica. Y se ha entendido como una expresión de excomunión. Trátalo como un pagano significa no es de la comunidad, es un pagano para afuera. Y yo les pregunto, ¿esto es coherente con el conjunto del Evangelio?
con la línea de comportamiento insistente que Jesús señala en el Evangelio. ¿Cómo trataba Jesús al pagano? ¿Cómo trataba Jesús al publicano, al cobrador de impuestos? Al pagano, Jesús no lo expulsaba, lo incluía. Por ejemplo, el centurión romano, que llegó llorando allá porque tenía un siervo o un hijo enfermo. Y Jesús no solamente le curó, ¿se acuerdan? Señor, no soy digno que entres en mi casa. Y Jesús dijo, uy, qué fe, ni en todo Israel he visto una fe tan grande como la de este pagano. Y le hizo el milagro. Y también una pagana, la sirofenicia, la cananea, lo leímos aquí hace unos días. Mujer, qué grande es tu fe, que ocurra como deseas. Jesús los excluyó. Y con los publicanos, con los cobradores de impuestos. Jesús, el publicano es imagen del pecador corrupto, del dañado. ¿Y qué hizo Jesús? Expulsó a los publicanos. ¿Están seguros? ¿Han leído el Evangelio? ¿Están seguros que fue eso lo que Jesús hizo? No dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuándo lo dijo? Delante de Leví. Leví era un publicano y Jesús le dijo, venga para acá, sígame, deje el cobrador, la mesa del impuesto, venga para acá. Y en la mesa, ya en el banquete de la casa, en la casa de Leví, Jesús dijo que había venido a buscarlos a ellos, a los pecadores, no a la gente buena. Y de Jesús la gente decía, lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, que era amigo de publicanos y de pecadores, amigo. Come y bebe con publicanos y pecadores. La gente lo decía por todos lados. Y vemos a Jesús todo el tiempo ocupándose de los pecadores. Es más, en el capítulo 21 de Mateo, hoy parece que me estuvieran haciendo el examen de Biblia. En Mateo 21, 31 y 32, Jesús dice, oigan, ustedes que se creen tan buenos, en el reino de los cielos, van delante de ustedes, se lo dijo a los fariseos, que eran unos santurrones, le dijo, delante de ustedes, ¿saben qué va? Las fufurufas y los publicanos. Fufurufas, para los que me están escuchando en Argentina, son las prostitutas. Y dijo, ellas son más santas que ustedes. ¿Cómo le quedó la cara? Y entonces, ¿cómo entender esta frase? Trátalo como a un pagano o a un cobrador o un publicano. ¿Que Jesús estaba hablando de excomulgar? ¿O estaba hablando de, como en el pagano, incluir? Y en el caso del pecador, de convertirlo. Es decir, no es echarlo, es hacerle el camino de vuelta a casa. Eso es lo que dice el Evangelio. Otra cosa ya como otros lo quieren entender, pero eso es lo que dice aquí. Y así era que Jesús se comportaba. Y esto es lo que Jesús quiere de su iglesia. No una iglesia que pone obstáculos, sino que abre puertas. Una iglesia que desata. Y por eso se dice, Jesús lo dice aquí, en verdad les digo, lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Ustedes son responsables de la salvación o de la condenación de su hermano si no hicieron nada por él. Atar. Aquí dice, si tú atas, tú lo fregaste para el futuro. O sea, es una advertencia. Lo que se espera es que tú desates, que tú ganes gente para la libertad, de corazón libre, de corazón sanado. Lo nuestro es ayudar a la gente a la que se le perdió el camino por cualquier razón. Lo nuestro es ayudar. La iglesia no está hecha para erigir tribunales, para declarar sentencias. La iglesia está hecha para ganar vidas, para recuperarlas, para que nadie se condene, para que todos tengan vida. Esa es la razón de ser de la iglesia. Una comunidad fraterna,
de hermanitos y hermanitas que se quieren, y porque se quieren mucho, se preocupan por el crecimiento del hermano. La iglesia es un espacio de fraternidad y de ayuda. Escuchen eso, de fraternidad y de ayuda. No solo de yo te quiero mucho y la gente que se saluda, qué lindo, en la paz, pero después se ignora. No, de fraternidad y de ayuda. Y por eso la iglesia está para desatar, para liberar, para hacer gente nueva. Y ustedes me van a decir, bueno, Padre Fidel, pero es que conozco un caso que, Padre, eso no tiene arreglo, eso no tiene componte, como dirían en Baranoa, eso no tiene componte. Paso número 3. Vamos a ensayar otro paso más. La oración. Yo me pregunto si nosotros creemos realmente en la eficacia de la oración. El sábado pasado hablaba de eso, ¿no? A propósito de la semilla de mostaza, de pedir. Y Jesús decía que ustedes no saben pedir, y que no piden con fe. La oración es eficaz, y ese es el paso número 3. Jesús dice, si en la tierra 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir, ahí está la oración. Se trata de una oración de intercesión. Para pedir algo, mi Padre, que está en los cielos, se los va a conceder. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando Jesús dice 2 o 3 que se ponen de acuerdo, aquí de nuevo otro verbo fuerte en griego, 2 o 3 que hacen consenso, que hacen comunidad. Podrían ser 2 o 3 como podrían ser 100 o 1000, da igual. Es decir, donde hay fraternidad. Y aquí fraternidad no es estar juntos. ¿Creen ustedes que hacer iglesia, que hacer comunidad, es entrar y salir en un templo? ¿Creen ustedes? Y estar mirando todo el tiempo para el frente y olvidar y no tejer relaciones, ni siquiera sabes cómo se llama el que está al lado. Eso no es comunidad. Eso es un proyecto de comunidad. Ese es el comienzo de la comunidad. Jesús lo dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, incluso cuando van a orar. Cuando uno viene a orar al templo, uno puede ser o muy egoísta o muy fraterno, o muy solidario. Muy egoísta es yo vengo con mi petición porque vengo cargado y voy a entrar y oro. Pero tú estás en una iglesia y esa iglesia tiene hermanos. ¿Solamente pides para ti? Esa es una oración egoísta. Claro que sí, hay que pedir. Todos tenemos que pedir. Yo me la paso pidiendo, ¿no? Dios sabe lo pedigüeño que soy yo. Pero, atención. Dice 2 o 3 que se ponen de acuerdo para pedir. Es decir, yo no estoy pidiendo por lo mío solamente. Nos ponemos de acuerdo. En la comunidad las necesidades de los otros son tan importantes como las mías. ¿Me hago entender? Las necesidades de los otros son tan importantes como las mías. Y claro, cuando uno tiene una necesidad, uno no ve más. Pero Jesús dice, 2 o 3 que se ponen de acuerdo para pedir algo, lo mismo. Entonces, en ese momento, la oración es concedida. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? A veces hay gente, miren, cuando el texto lo sacamos de contexto, que eso es muy frecuente y se llama fundamentalismo, ojalá no caigamos en ese vicio, sacar las frases de la Biblia de su contexto. Cuando yo las saco 2 o 3 para pedir, entonces, vamos a hacer grupo de oración. Entonces leen esta frase y oremos, pidamos. Esta frase, perdóname, está dicha en un capítulo que habla de la fraternidad y del perdón. Por lo tanto, 2 o 3 que se reúnen para pedir ¿qué? Para pedir la conversión. Se trata de una oración que intercede por la transformación de un hermano que se está tirando la vida. Entonces no es para pedir la lluvia, es para pedir por el hermano que está frágil. El hermano frágil, porque un pecador es una persona frágil. Una persona que por cualquier razón, no entramos en detalles,
por cualquier razón, está en malos pasos. Y la comunidad que lo ama y por eso se preocupa por esta persona, comienza a orar, a interceder y está segura de que el poder de Dios lo va a hacer. Lo que no pudo la corrección fraterna, lo que no pudo el desatar, al final lo puede la oración. ¿Qué tal si lo enseñamos hoy? Y termino con esto. Dice Jesús que cuando la comunidad es así, cuando hay una comunidad cristiana que es así, Dios, Jesús resucitado, lo dice él, lo dice como un yo, Él está en medio de ella. Estar en medio de, se refiere a la gloria de Dios. La gloria de Dios llena la comunidad. Esto se llama en hebreo la Shekinah. La gloria de Dios llenó la morada. La gloria de Dios ya no está en el templo de Jerusalén, donde había descendido la gloria de Dios. La gloria de Dios desciende ahora donde tú estás. Bueno, donde estamos en plural. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre y son capaces de pedir juntos lo mismo con el hermano, yo estoy en medio de ellos. Querido hermano, ¿cómo te parece este evangelio? Vamos ahora a pasar a la liturgia eucarística. Y el Señor está en medio de nosotros en el pan y el vino. Tengo plena certeza de eso. Pero hoy el Señor nos dice también, yo estoy allá en tu casa. Yo estoy en tu hogar, que es iglesia doméstica. Yo no sé si le hemos puesto cuidado a eso. Yo estoy allí donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar por aquel que es frágil. Que ninguna vida se pierda, que nos pongamos en camino y que por el amor que le tenemos a un hermano, todos nosotros le tendamos la mano, que no se pierda ningún pequeño y que nuestra iglesia sea lugar de fraternidad, de ayuda y de crecimiento para todos. Amén. Amén. Amén.